Y pues llegamos a nuestro momento de saludar a nuestro segundo invitado del día. Él es Manel Loureiro, escritor, abogado y también presentador de televisión, autor de varios libros, entre ellos su más reciente, La ladrona de huesos. Manel, gracias por estar con nosotros en France 24 en español aquí en la ciudad de Bogotá. Le quiero preguntar antes de todo que si ha dormido, además cómo le ha ido con el jet lag. Pues mira, precisamente mientras venía hacia aquí estaba asombrado de los horarios, estos madrugones, que cierto, Colombia es un país que madruga mucho. Muy madrugador. Muy madrugador, y además en mi caso, bueno, pues tengo la mezcla de varios jet lags, el jet lag que traigo desde Europa a América y el jet lag de ir cambiando de distintos países. Con lo cual, ¿qué quieres que te diga? Dormir, duermo cuando puedo, cuando me dejan y lo que puedo. ¿Las novelas te trasnochan? ¿El proceso de escritura, digamos, te trasnocha? Sí, yo soy pájaro nocturno escribiendo. Okay. A mí me gusta ese momento de tranquilidad en el que ya no está nadie, porque está todo el mundo en esa fase REM que decía esta compañera tuya, que lo explicaba de esta manera tan admirable, y yo puedo escribir tranquilamente sin que nadie me moleste. ¿Qué es lo que más te gusta, digamos, del proceso creativo cuando haces una novela? Además, fuiste presentador, o no sé si todavía eres presentador de televisión, sigo siendo. Abogado. ¿Cómo dijiste, pues quiero ahora incursionarme en el mundo de la escritura, además hacer un thriller, digamos, o sea, una novela de ficción? Pues la verdad es que yo empecé a escribir por accidente. Me encantaría poder contar una historia de que tenía una vocación desde muy pequeño, o que fue una especie de revelación, pero no. Trabajaba como abogado y la literatura jurídica me tenía un poco saturado. Claro. Así que necesitaba escribir algo que no fuese esa literatura jurídica. Empecé a escribir una historia en un blog lo más alejado posible de ese mundo del derecho, y para mi sorpresa, aquello se transformó en un fenómeno viral y de repente, en cuestión de 6 meses, tenía 1,5 millones de lectores en todo el mundo. Aquel blog se transformó en mi primera novela, esa primera novela se transformó en un bestseller, se empezó a publicar en un montón de países, a traducirse a un montón de idiomas y, entre otras cosas, he ido rebotando hasta llegar aquí, estar hoy aquí contigo, con France 24, contándote esta historia en vez de seguir siendo un abogado en España. Para hablar de La ladrona de huesos, ¿qué podemos encontrar en esta novela? Digamos, tú que la escribiste, como que cuál es el punto que pudiera enganchar a un lector, a una persona que tenga esta novela en la mano. La ladrona de huesos es un thriller. Es una historia que arranca una fría noche de mayo cuando una pareja está cenando en un restaurante. En un determinado momento ella se levanta de la mesa y cuando vuelve, Carlos, su prometido, ha desaparecido. Pero no solo es que haya desaparecido, es que no hay el más mínimo rastro de él. Los camareros incluso aseguran que Laura, la protagonista, ha estado cenando sola todo el rato. Y cuando empieza a pensar que se puede estar volviendo loca, de repente ve algo. Una diminuta pista que le hace sospechar que lo han hecho desaparecer. Y esa sospecha se transforma en una certeza cuando, unos minutos más tarde, recibe una llamada telefónica en la que una voz de hombre le dice que si lo quiere volver a ver con vida, tan solo tiene que hacer una cosa. El problema es que es imposible. Lo que le piden que haga es que entre en la Catedral de Santiago de Compostela, uno de los templos más venerados y vigilados de la cristiandad, robe las reliquias del apóstol Santiago, los restos del apóstol Santiago que se encuentran en una cripta debajo del altar mayor, y los saque. Y para eso solo tiene 7 días. Digamos, Manel, también le quiero preguntar si esta novela tiene, por supuesto, este famoso camino a Santiago de Compostela, si se desarrolla también una parte en ese camino hasta llegar a la catedral para poder hacer el cometido que le pidieron estos, digamos, secuestradores. Efectivamente, el camino de Santiago forma parte de la historia. El camino es una ruta que arranca prácticamente en el norte de Alemania y acaba desembocando en Santiago, esa pequeña ciudad en el noroeste de España. Es uno de los ejes vertebradores de Europa. Es una ruta que se lleva haciendo desde hace más de 1000 años y que a día de hoy sigue atrayendo a cientos de miles de viajeros, peregrinos algunos, otros simplemente curiosos que quieren vivir la experiencia. En todo caso, es el entorno perfecto para contar una historia como esta, que tiene ingredientes de un robo imposible, espionaje y muchas, muchas incógnitas. ¿Hay algo, digamos, de realidad dentro de esta ficción? Hay una cierta dosis de realidad. Al fin y al cabo, no olvides que hace unos años, en la propia Catedral de Santiago, robaron el Códice Calixtino, un libro que se considera que es la primera guía de viajes de la historia. El Códice era una guía para hacer ese camino y saber dónde había que parar, dónde no se debía parar, qué sitios eran de fiar y qué sitios eran peligrosos. Alguien robó ese códice, apareció unas semanas después, porque la policía actuó de manera muy rápida, pero toda esa suma de experiencias de repente me llevaron a plantearme una duda.
Los grandes templos de la cristiandad, repartidos por todo el mundo, acumulan obras de arte de valor incalculable y no siempre tienen las medidas de seguridad que podemos esperar en un museo o en una situación mucho más protegida. Me parecía que era el punto de partida perfecto para empezar a contar esta historia y plantearnos eso. ¿Qué pasaría si alguien decidiese robar una de las reliquias más sagradas de la cristiandad? Manel, yo siempre me he preguntado, digamos, cómo hace un escritor para poder aterrizar todas esas ideas locas que se le vienen a la cabeza. Es decir, a uno, pues yo me considero una persona también creativa y a veces tengo como ideas y digo, está chévere a lo mejor escribir una historia sobre esto, algo sobre otra cosa, pero al final uno no termina como de concretarlo realmente y plasmarlo. Entonces, digamos, en el proceso creativo de un escritor en este caso, ¿cómo decir, bueno, me siento y digamos mi imaginación ya la aterrizo en algo material? Yo siento que a lo mejor esa es como que la etapa más difícil, que por supuesto cuando ya la tienes ya no pasa nada, ya sabes el proceso, pero ¿cómo fue ese proceso inicial, digamos, de sentarse y decir, ya basta de soñar, vamos a materializar esta idea? Quizás lo más difícil es ser capaz de separar lo que es una idea de lo que es una historia. No es lo mismo una idea que una historia. A mí si me diesen €1 o $1 por cada vez que alguien me ha dicho tengo una idea estupenda para un libro, ya no tendría que escribir. No todas las ideas son historias. A una idea le tienes que hacer preguntas, te las tiene que responder y esas preguntas tienen que generar más preguntas que a su vez monten un escenario completo. Cuando de repente una idea se transforma en historia y cuando esa historia empieza a obsesionarte y cuando esa historia empieza a ser algo que ocupa mucho espacio en tu mente, has descubierto que eso es lo que tienes que contar y eso se va a transformar en un libro. Manel, rápidamente, en este libro, La ladrona de huesos, o sea, también quería preguntarle por ese proceso creativo, ¿en qué sentido? ¿Ustedes tienen ayuda a la hora de escribir o después, como algún tipo de editor, alguien que revise la novela? Pero, digamos, ¿eso es más técnico o se involucran de alguna manera en el proceso creativo? O sea, ¿cómo es eso a la hora de plasmar esto en una editorial, digamos, como Planeta? La labor editorial es muy importante. Los editores son gente que a lo mejor no son lo suficientemente creativos como para escribir un libro, pero tienen un talento desbordante para diferenciar lo que funciona de lo que no funciona en un libro. Y siempre opinan, siempre claro, de pulir. ¿Sabes? Es como si tú, como escritor, sacases un diamante en bruto del fondo de un río y ellos fuesen como esos talleres donde pueden pulir esa pieza con tu colaboración, es decir, al final quien tiene que realizar el pulido eres tú, pero quienes están sobre el hombro aconsejándote son los editores. Es conveniente hacerles caso y al mismo tiempo es una buena ducha de humildad para alguien como un escritor que tienes que ir montado en una considerable dosis de ego porque te expones un montón y está muy bien que alguien llegue y te diga, vale, amigo, está muy bien lo que has hecho, pero ahora lo vamos a corregir y sienta realmente bien.